El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Primero que todo, Padre Celestial, gracias, Dios, por esta oportunidad que tú me das, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque me permites, Dios, compartir, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón. Padre Celestial, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir de ti, Señor. Queremos recibir de tu palabra, queremos recibir de tu espíritu, pero que nosotros podamos discernir las cosas del espíritu en nuestro espíritu y guardarlas en nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana he preparado un tema que se llama una taza de obediencia. ¿Por qué usted dirá una taza de obediencia? Porque cuando nosotros hablamos de obedecer, hacemos referencia a cumplir un llamado, a hacer algo que se nos encomendó, una orden, una directriz, un mandato. Pero entonces, ¿por qué digo una taza? Porque, digamos, una taza, digo yo, tiene la medida perfecta, bueno, no perfecta, sino que ideal, con la que uno no queda ni muy lleno ni muy vacío. ¿A cuánto le gusta el café? Bueno, pero yo no he visto en ningún lugar que después de haber tomado una taza de café digan, deben otra taza de café, sino que con esa taza quedaron cheque. Entonces quizás en esta mañana usted diga, ¿y por qué no una 3 litros? Que yo tengo un hijo que es bien burro, se puede decir, ¿verdad? O ¿por qué no mejor una copita de esas de que tomamos la Santa Cena? Porque yo no soy tan desobediente. Digo yo, una taza contiene una medida ideal donde uno no queda ni muy lleno ni muy vacío. Entonces, cuando nos referimos a obediencia, dice, el término obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de una autoridad o de quien manda. Eso lo dice la Real Academia Española. El término que yo elaboré, se puede decir, cuando nos referimos a obediencia, estamos hablando de cumplir un mandato que alguien nos da. Puede ser algo tan sencillo como recoger la basura o tan complicado para hacer una labor sin murmurar o sin renegar alguna vez. Dice, muchas veces en la Biblia nosotros encontramos obediencia, encontramos muchos actos de obediencia, muchos actos de desobediencia, pero uno de los actos de obediencia que más me impactó fue de hombres convencidos en su corazón, que tenían un deseo interior de obedecer a Dios sin importar lo que pasaba. Uno de los más impactantes para mí fue que se encuentra en Génesis 22. Génesis 22 hace el relato de Abraham, cuando el Señor llama a Abraham y le dice, quiero que me des tu único hijo. Si quiere vamos a Génesis 22. En esta escritura dice, Génesis 22:1, aconteció que después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Digamos, ahí no encontramos en la Biblia que Abraham se quejó o murmuró, o encontramos algo que dijo, Señor, pero es mi único hijo, ¿cómo te lo voy a dar? Si tú me lo prometiste, ¿cómo es que ahora me lo estás dando y ahora me dices que lo mate? Porque vemos en los pasajes anteriores, en los versículos anteriores, dice que el Señor le había prometido algo a Abraham, le había prometido un hijo, y cuando Dios promete algo, Él cumple sus promesas. Entonces, Dios prometió un hijo a Abraham, pero vemos en esta escritura que el Señor decide probar a Abraham en obediencia. Entonces, dice la escritura, toma ahora tu hijo, tu único. Entonces vemos que Abraham no tenía más hijos. O sea, vemos que él era el único que tenía. Era el más preciado, era el tesoro más grande que él tenía. Entonces vemos, dice, para mí fue uno de los más impactantes el acto de obediencia de Abraham, dice, que le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac. Anteriormente Dios le había prometido un hijo a Abraham. Dios siempre cumple sus promesas y le dio a Isaac. Y luego llama a Abraham para que le entregue su único hijo, dice. Quizás pasó por la mente de Abraham, pero si es mi único hijo, ¿cómo te lo voy a dar? Pero si le ofrezco un sacrificio, me voy a quedar sin hijos. Pero si es lo que yo más tengo, es lo que yo más quiero. Quizás pudo haber pasado por la mente de Abraham eso, pero vemos que en la Biblia no cuenta ninguna de esas cosas. Pero dice que realmente Abraham fue convencido en su corazón y simplemente obedeció. No dijo, Señor, me va a doler mucho, pero te lo voy a dar. No encontramos nada en la Biblia que nos cuente que Abraham hizo algo al respecto. Simplemente Abraham obedeció. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos que el Señor les dijera, entrégueme a su único hijo. ¿Cuántos estarían dispuestos a rendir si, digamos, estuvieron anhelando un hijo mucho tiempo? Hermano Jorge, ¿cómo se sentiría usted que el Señor le diga, entrégueme a su única hija en sacrificio? Yo creo que sería algo muy difícil, porque es algo que uno quiere, pero quizás Dios estaba probando en obediencia.
Y entonces, Dios vio el corazón de Abraham cuando estaba dispuesto a ofrecer su único hijo. Entonces, en la escritura relata que prepararon todas las cosas, prepararon la leña, prepararon el holocausto. Entonces, vemos que Isaac le dice, Señor, papá, pero ¿dónde está la ofrenda que vamos a ofrecer al Señor? Entonces, Abraham le dice, Dios proveerá. Entonces, le comienza a amarrar las manos, le comienza a amarrar los pies y lo comienza a poner digamos así, en la mesa. Y resulta que cuando Abraham ya tiene su cuchillo en la mano, cuando tiene su cuchillo ya para matar a su único hijo, Dios vio el corazón de Abraham y le dijo, Abraham, detente. Entonces vemos que Abraham estaba convencido en su corazón de que el Señor le había pedido su hijo y él no se lo negó. Entonces Dios le hizo una promesa. Vemos en el pasaje número 17, del 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que cuando has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia procederá a las puertas de sus enemigos. Entonces vemos, un acto de obediencia hizo que Abraham de Abraham, de pasar de un hijo, iba a pasar a que su descendencia se iba a multiplicar, iba a ser como todos los granos que se encuentran en la arena del mar. Dice, Jesús obedeció a su Padre con toda su voluntad. Él mismo reflejó que no es fácil obedecer. Vamos a Lucas 22:42. Lucas 22:42. En esta escritura se encuentra Jesús orando, preparando su corazón en el Getsemaní, antes de que lo arrestaran y antes de que fuera presentado delante de Pilato. Dice San Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos que obedecer no es algo sencillo. Dice, Jesús obedeció a pesar de que iba a morir. Para él no era fácil morir a su carne, porque él también era humano. Porque dice que no se haga mi voluntad, sino que su voluntad era seguir viviendo. Pero como el Padre le encomendó que tenía que venir a morir por cada uno de nosotros y perdonar nuestros pecados, derramar su sangre y salvarnos a nosotros, esa era la misión de Jesús. Entonces ahí vemos que dice, hay un pero. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, pero el Espíritu es más poderoso, porque encontramos un pero, dice. O sea, su carne está diciendo, no quiero morir, no quiero ser crucificado, no quiero derramar mi sangre, no quiero... Vemos que en la Biblia no menciona que Jesús se opuso a la voluntad de Dios, pero vemos ahí el pero, ese pero que encontramos ahí es del Espíritu. Dice, pero que no se haga lo que mi carne quiere, sino que él haga lo que tu espíritu desea. Entonces vemos que la carne mengua para que el espíritu crezca. Entonces dice, siempre que hablamos de obedecer, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque ¿qué es lo que busca nuestra carne? Nuestra carne busca dormir, nuestra carne busca hacer lo malo, nuestra carne busca corrompernos, no sé, hacer cosas que no nos benefician en nada. Y cuando hablamos del espíritu, el espíritu siempre busca hacer el bien. Entonces dice, quizás no quieras rendir tu carne según tu voluntad. O sea, así como Abraham, si el hermano Jorge se encontrara en la misma posición, hermano Jorge quizás no querría entregar su hija en sacrificio. Pero, no la va a entregar en sacrificio, hermano. Pero quizás no quiera rendir tu carne, pero según tu voluntad, pero Dios demanda tu obediencia. ¿Qué implica que demanda obediencia? Obedecer es dedicar tiempo con Dios. ¿Qué es obedecer? Entonces, dice, dedicar tiempo con Él. Tenemos que entender que en nuestra propia fuerza nosotros jamás vamos a vencer la carne. Jamás. En nuestra propia fuerza, porque nuestra carne es débil, nuestro corazón es perverso y engañoso. Dice, pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a obedecer, que nos ayude a rendir nuestra carne, que nos ayude a entregarnos de nuestro espíritu para que se haga su voluntad y no la nuestra. Dice, los malos hábitos de tu carne no se vencen fácilmente. Necesitas de Dios para vencerlos. Por ejemplo, un vicio no se puede vencer en su carne si no es transformado por el Espíritu de Dios. También, digamos, un mal vicio puede ser mal invertir tu tiempo. Porque puede ser de que estés mal invirtiendo tu tiempo en cosas vanas, en cosas que no son provechosas. O puede ser de que, digamos, pasas viendo, vamos a decirle, novelas. ¿En qué le beneficia a usted estar viendo novelas? En nada nos beneficia. Porque realmente, ¿qué es lo que se ve en las novelas? En las novelas se ve, no sé, pasiones desordenadas, narcotráfico,
Se ve cosas que realmente no son provechosas para nuestro corazón. Y digamos, las películas, ver violencia o maldad, o que lo único que hacen es contaminar tu corazón. O quizás sea escuchar música secular. Si no, hermanos, la vez pasada venía yo escuchando a uno de mis compañeros, porque realmente mis compañeros ponen su música y a mí realmente ni me va ni me viene. Pero la vez pasada, porque la tenían tan fuerte, entonces me puse a escuchar yo. Y realmente, hermanos, lo que dice eso es pura perversidad. Porque realmente, si una persona vive escuchando eso, ¿qué es lo que va a andar en su mente? ¿Qué es lo que va a andar en su corazón? Va a andar perversidad. Entonces va a andar con eso en su mente. Entonces dice, quizás diga, y es que ahora voy a ser religioso, que no voy a ver televisión, que no voy a escuchar música. No significa que no vas a ver televisión. La televisión no es mala. En ninguna parte de la Biblia dice que no vas a ver televisión. Pero la cosa es que Dios te manda a obedecer. ¿Qué es obedecer? Dedicar tiempo con Dios. Pero entonces al dedicar tiempo con Dios significa que vas a guardar tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Entonces Dios te manda que no contamines tu corazón. O sea, la televisión no es mala, las películas no son malas. Pero la cosa es, si nosotros vamos y estamos viendo eso constantemente, ¿de qué nos estamos alimentando? De cosas malas, muy bien. Y si venimos a la iglesia, ¿de qué nos estaríamos alimentando? De cosas buenas. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A no contaminar nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la vez pasada, en esta semana, me decía una compañera, ¿es cierto que en la iglesia te prohíben escuchar música mundana? Entonces yo la quedé viendo así, como extrañado, porque en la iglesia no le prohíbe nada a uno. O sea, realmente yo le contesté, no, la iglesia no me prohíbe, ni mis papás me lo prohíben, le digo yo. Pero realmente es un deseo mío, que yo no escucho esa música. Porque realmente, decía yo, aquí se lo escribí, se lo voy a leer textualmente. Dice, yo le contesté, no es que la iglesia no me lo permite, nadie me lo impide, la verdad. Pero la cuestión es que si no, es algo que me edifica, no es algo en que yo le saque provecho, sino que más bien me destruye. ¿Para qué voy a escucharlo? Entonces, si es algo que más bien contamina mi corazón, es algo que más bien me destruye a mí mismo, ¿qué voy a hacer yo escuchando esas cosas? Entonces, realmente, Dios manda a que no contaminemos nuestro corazón. Un acto de obediencia a Dios es no contaminar nuestro corazón. Vamos a ver la siguiente. Dice, el obedecer a Dios es para nuestro beneficio. ¿Para quién es nuestro beneficio? Para nosotros. El mayor beneficiado somos nosotros. Cuando dice la Escritura que el Señor dice que deseamos que le obedezcamos, los mayores beneficiados somos nosotros, no es el Señor. Cuando nosotros le obedecemos, nosotros vemos los frutos de esa obediencia. Entonces vámonos a Deuteronomio 30, 15 al 16. Lo puede buscar en su Biblia, lo tenemos aquí. Cuando lo tenga, me dice amén. Vamos a ver, dice Deuteronomio 30, del 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Me llama la atención la versión que dice, la versión 2 habla hoy. Dice, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Verso 16 dice, si obedecen al Señor lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandatos, y leyes, y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el camino que van a ocupar. Vamos a ver, la primera parte del versículo dice, el Señor dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Entonces dice, te doy a elegir entre la vida y el bien, y te da a elegir entre la muerte y el mal. Bueno, una persona en su sano juicio sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando el Señor nos presenta aquí la vida y el bien y la muerte y el mal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a nuestro libre albedrío. Dios nos dio ese libre albedrío, pero la cosa es, usted tiene la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, Dios no lo va a obligar a usted, Dios no lo obliga, pero usted tiene la decisión.
si viene el arrepentimiento y elige por la vida, o sigue en sus malos caminos y se va al camino de muerte. Entonces vemos, el camino de vida lleva al bien, y el camino de muerte lleva al mal. Entonces, muy bien, encontramos 2 puntos en esta escritura. Dice, mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Yo he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios. En primer punto tenemos amar al Señor. ¿Cuál es el primer punto? Luego de esto, ¿qué significa entonces amar al Señor? Dice, para que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos y sus estatutos. Entonces dice, amar al Señor en esta escritura dice que significa andar en sus caminos. Si nosotros amamos al Señor, vamos a andar por el camino del Señor, no vamos a andar por otro camino. Entonces, quizás usted se pregunte, ¿será que puede andar en 2 caminos? No puede andar en 2 caminos, porque el Señor dice que usted no puede servir a 2 señores, usted solamente puede servir a un Señor. O sea, sirve al Señor, a nuestro Dios, o sirve al Señor de las tinieblas. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, sea por Cristo, o sea por lo demás. Entonces dice, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos. Cuando nosotros hablamos de amar al Señor, tiene que también implicar guardar sus mandamientos, guardar su palabra, guardar todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Y vemos el segundo punto, que dice más abajo, dice, a causa de obedecer al Señor. En este aspecto, este pasaje nos indica qué pasa si lo hacemos. Dice, para que vivas y seas multiplicado. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, si lo amamos con todo nuestro corazón, si guardamos nuestro corazón para Él, si guardamos sus mandamientos, dice el Señor, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. La otra versión dice, si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, dice, el Señor su Dios los bendecirá y tendrán muchos hijos, y los bendecirá en el camino que van a ocupar. Entonces, en este punto tenemos que a consecuencia de obedecer al Señor, vamos a vivir y ser multiplicados. Y a consecuencia de obedecer al Señor, el Señor nos va a bendecir. Hermanos, obedecer al Señor no es algo fácil, o obedecer no es algo fácil de hacer. Cuesta mucho. O cuando lo intentamos, o hacer en nuestra propia voluntad, es muy difícil. Tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor y que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Hermanos, les voy a comentar algo. En mi casa yo detesto lavar platos. Es algo que a mí no me gusta, la verdad. Y entonces, ¿será que muchas veces en mi casa, bueno, últimamente no me han puesto a lavar platos, gracias a Dios. Pero antes, digamos, después de la cena, después del almuerzo, ya sabía, el que le iba a lavar platos era yo. No ocupaba que me dijeran. Entonces, pero en otras veces me tenían que decir, y entonces yo renegaba, pucha, que solo a mí me ponen a lavar platos, que no sé qué. Entonces vemos que obedecer no es algo sencillo, pero cuando iba lavando los platos, a veces me ponía a pensar en Dios, o me ponía a pensar en música. Entonces yo me ponía a cantar, o me ponía a pensar en Dios, y realmente no me daba cuenta cuando terminaba de lavar los platos. Y entonces yo le digo a mi mami que a veces yo tengo un máster en lavar platos, porque tengo mucha experiencia lavando platos. Entonces realmente me han puesto, a veces ahí está la torre de platos ahí, pero yo digo, nada, no es problema, si eso me los lavo en un ratito. Entonces, obedecer realmente no es fácil, pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, o sea, cuando dejamos esa mala actitud, o dejamos eso murmullo, o esa queja, vemos que todas las cosas tienen otro punto de vista. Dice, Pablo escribe en la carta a los Filipenses 2:12. Vamos a seguir con esto. La obediencia es el resultado de amar al Señor. Dice, Juan 14:15 y el verso 23 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Guardad qué? Mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, obediencia significa amar al Señor. Entonces, dice, si lo amamos al Señor, guardemos su palabra. Si amamos al Señor, andemos en sus caminos. Si amamos al Señor, guardemos nuestro corazón del mal. Hoy estudiamos con Filipenses. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Entonces, ahí se lo subrayé yo. Dice que la iglesia de Filipo era muy obediente. Entonces me pregunto yo, ¿qué proceso habrán llevado para ser tan obedientes? Dije yo. O sea, ellos lavaban platos sin renegar. Ellos lavaban platos sin quejarse, sin nada. Entonces dice, como siempre habéis obedecido. Entonces dice la palabra, no solo en mi presencia. Muchas veces nosotros solo obedecemos o hacemos las cosas cuando nos están supervisando. Puede ser como, me acuerdo yo una vez en la escuela, que el maestro de educación física se pone con lentes oscuros. Entonces se para así. Pero, o sea, usted lo ve parado así, piensa, la mirada, la posición de la cabeza, usted piensa que está viendo para allá, pero realmente él lo puede estar viendo acá, no puede ver sus ojos. Entonces recuerdo una vez que nos tocaba hacer ejercicio. Entonces él está apoyado en la pared y yo estoy al lado de él, pero él gira la cabeza para allá y yo estoy a este lado. Y me dice, Fernando, haga el ejercicio. Y yo, según yo, él no me estaba viendo. Y resulta que a mí me toca hacer el ejercicio doble por andar de desobediente. Entonces dice, no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia. Entonces la iglesia de Filipenses era muy obediente. Entonces, ¿pero qué significa? ¿En qué eran obedientes todos en esta iglesia? Vamos a ver más adelante. Pero como lo que estamos hablando es de obediencia, tenemos que aprender a obedecer. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos ingredientes para la obediencia. Porque esta es nuestra tacita de obediencia, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos en lo natural que ocupamos para hacer una taza de café. Ocupamos agua, café y azúcar. Entonces vemos que es algo básico. O si le gusta con cremora, le puede echar cremora. Entonces vamos a disfrutar en esta mañana de esta tacita de obediencia. Entonces vamos a ir descubriendo cada ingrediente. ¿Qué es lo que implica nuestra obediencia? Número 1, la Gran Comisión. Vamos a ver, la Gran Comisión se encuentra en Mateo 19 al 20, dice. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a ver. La Gran Comisión, Jesús se las encomendó directamente a sus discípulos, que eran 12. Pero realmente, ¿qué somos nosotros del Señor? Somos discípulos también. Entonces, a nosotros también se nos encomendó eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La Gran Comisión se fue primero encomendada a 12. ¿Qué hicieron esos 12? Fueron y obedecieron. O sea, encontramos que él se dirigió mucho a las provincias que estaban cerca de ahí. Entonces cumplió ese mandato. Dice, nosotros se nos encomendó la Gran Comisión también. Y nosotros se nos ha encomendado ir y hacer discípulos también. Entonces en esta escritura yo encontré 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Dice el primer punto, por tanto, id. ¿Qué significa ir? Ir significa movernos. O sea, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra comodidad. Dice movernos del lugar, buscar. En nuestra visión sería alcanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión es alcanzar a los demás. Nosotros tenemos que movernos de nuestro lugar. Segundo punto, dice, haced discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Nosotros los restauramos, los alcanzamos, los edificamos, pero no somos nosotros, sino que con el poder de Dios. Número 3 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es luego de haberlos alcanzado, luego de haberlos discipulado, debemos consagrar su vida al Señor. Cuando nosotros los bautizamos es un acto que nosotros estamos consagrando a nuestra vida al Señor. Es cuando nosotros nos sumergimos al agua, dejamos todo lo malo que teníamos en nuestro corazón, lo dejamos. Y cuando salimos del agua, somos una nueva criatura. Porque dice que Él hace todas las cosas son nuevas. Siguiente punto, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que ha mandado el Señor? Enseñarles su palabra. ¿Qué es lo que vamos a enseñar nosotros? Vamos a enseñar lo mismo que el Señor enseñó, valga la redundancia. Dice, vamos a enseñar la palabra del Señor para que ellos la guarden en su corazón, se aferren a sus promesas y declaren con autoridad esa palabra. Cuando nosotros cuando nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra, nosotros la andamos así.
y digamos, cualquier circunstancia o cualquier cosa que se nos pueda presentar, nosotros tenemos la palabra siempre presente. Casualmente ayer un compañero que realmente nunca me había escrito, bueno, realmente no es compañero, sino, sí es compañero, pero de la normal, pero de mi habla no. Entonces mi compañero nunca me había escrito. Entonces me dice, me saluda y todo. Y me dice, no, que solo era para saludarlo, me dice. Entonces, ya, qué bueno, le digo. Y entonces me comentó que su abuela estaba pasando una situación muy difícil. Entonces en eso se despidió. Pero realmente yo le dije, varón, le dije yo, porque así me trata él. Entonces le digo, varón, no solamente me escribió para saludarme, sino porque su abuela estaba pasando una situación muy difícil. Entonces le digo, no solamente fue para saludarme, sino para que mi familia y yo estamos intercediendo por usted. Porque me dice que él no estaba tan bien de ánimo. Entonces, en ese mismo momento que él me escribió, yo me puse a orar. Pero, ¿por qué me puse a orar? Porque estaba, se puede decir, muy sensitivo a ese caso, estaba muy sensitivo. Entonces, cuando nosotros andamos la palabra del Señor, nosotros actuamos inmediatamente. Vamos al siguiente ingrediente. Con este ingrediente nosotros respondemos a la pregunta, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Quizás algunos de nosotros nos hayamos hecho esta pregunta. ¿Y yo por qué tengo que ir a la iglesia? O quizás la hayamos escuchado. Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia? El Señor nos manda a congregarnos. Entonces, si nos vamos a la Escritura, a Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Costumbre. Quizás que a algunos se les ha vuelto costumbre ir a la iglesia. ¿Por qué se les ha vuelto costumbre? Porque quizás vienen, se sientan, la palabra se predica, luego se van y no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué es esa costumbre? Que venimos a la iglesia tan religiosamente y realmente no hay un cambio en nuestro interior. Y a estas personas actúan como en modo automático. Vienen a la iglesia, se sientan, se desconectan. Y luego cuando ya va a ser las 12, como que tienen una alarma, ya van a ser las 12, se levantan y luego se van. Entonces, a estas personas automáticas yo las comparo con un carro. ¿Por qué con un carro? Porque, digamos, si alguna persona va a un centro comercial y lleva el carro lo deja en el parqueo, no entra al centro comercial con su carro, no entra al mall, no entra a comer con el carro. Entonces, el carro vemos que lo deja parqueado en el estacionamiento. Y luego la persona se baja y hace lo que tiene que hacer. Pero entonces, en esta función, se podría decir que muchos cristianos vienen a la iglesia a parquearse, como el carro. Entonces, vienen, se sientan en su silla, y luego su personita sale de su mente. Entonces, su mente vuela. Entonces, y regresa, o sea, su personita está viendo, faltan 15, ya tengo que regresar. Entonces se regresa y vuelve a su persona. Y después está despierto ahí. Entonces, amén, dice. Y no habían terminado de orar. Y en medio de la oración él dijo, amén. Entonces vemos, ¿cuántos a la iglesia vienen a parquearse? Y realmente menosprecian la palabra o la dejan ir. Entonces diga conmigo, yo voy a estar con mi motor encendido. Entonces dice la segunda parte, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, nosotros exhortándonos, no es que, hermano, si no viene se va a morir en el infierno. Quizás muchas veces tenga que ser así, para que la gente pueda entender, pero exhortándonos, se puede decir como esas personas que le insisten a uno, como hermano, venga a la iglesia, hermano, necesita de Dios, hermano, venga. Entonces, cuando hablamos de exhortándonos, no es tanto así como jalarle las orejas, pero a veces es necesario. Entonces dice, ¿cuándo más? Cuando veis que aquel día se acerca. Cuando hacemos referencia a aquel día se acerca, es la venida de Cristo. Tanto más nosotros tenemos que estar cerca de Dios, porque dice la palabra de Dios, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a su palabra. Dice que nosotros podamos ser hallados de buen corazón y podamos ser hallados con cuentas con Dios cuando Él regrese por su iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? ¿Se acuerdan la canción que cantamos de adoración? La canción decía, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Pero otros hermanos estaban cantando, yo lo haré,
yo obedeceré. Cuando pueda, cuando tenga tiempo, pero lo haré. Entonces vemos, obedecer significa congregarnos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? A congregarnos, pero que cuando nos congregamos, edificamos nuestro ser y crecemos espiritualmente en todos nuestros ámbitos. Entonces cuando nosotros cuando aquí se predica la palabra del Señor, es para que usted la guarde en su corazón, la lleve y esté convencido con esa palabra. Entonces, si estás enfermo o en necesidad, tienes que venir a la iglesia. Mi mamá siempre nos dice, cuando ustedes, porque a veces uno dice excusa, no, es que estoy enfermo, tengo examen, que no sé qué, no puedo ir a la iglesia. Pero mi mamá siempre de pequeño nos dijo que si estamos enfermos o si estamos en necesidad es cuando más rápido nosotros que tenemos que venir a la iglesia. Y entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor tal y como somos. Si estamos enfermos, dígale al Señor, Señor, estoy enfermo, necesito que me sanes, estoy en necesidad. Presente su necesidad delante del Señor, pero que usted lo puede hacer en su casa también. Pero si viene a la iglesia, entonces presenta su necesidad, quizás la palabra que el Señor había preparado para usted es para usted. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, presenta su necesidad, recibe esa palabra y se puede ir con una actitud diferente, se puede ir cambiada en su corazón. Entonces, dice la palabra del Señor, vámonos a Isaías 65, 24. Vamos a ver, dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hermano, si cuando usted viene delante del Señor y clama, el Señor ya ha respondido, pero está esperando que usted venga. O sea, el Señor tiene las puertas abiertas, pero si usted no clama, o sea, es como que usted está en un trabajo y resulta que no se presenta a trabajar los 30 días de trabajo y el día de pago llega a pedir su cheque, y si nunca se presentó, ¿cómo va a pedir su cheque? Entonces realmente así somos con el Señor. Si nosotros no clamamos por esa bendición, si nosotros no clamamos por esa sanidad, si nosotros no clamamos por esa necesidad que nosotros tengamos, ¿cómo el Señor nos va a responder? Porque dice antes que clamen, o sea, nosotros antes de hablar, nosotros clamamos en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros clamamos en nuestro corazón, el Señor ya nos escuchó, ya ha respondido en nuestra oración, pero nosotros tenemos que movernos y clamar delante del Señor. Vamos a ver, el tercer punto. Dice, fe sin razonamiento. Cuando nosotros nos referimos a la fe, o sea, la palabra de Dios dice, la fe ve las cosas que no son como si fuesen. Entonces, realmente, si, digamos, había esta semana, con mi mamá, nos acostamos un poquito tarde, pero estábamos escuchando el testimonio de Kenneth Copeland. El testimonio de Kenneth Copeland decía que era un testimonio de sanidad. Decía que él tenía un dolor muy fuerte en su espalda, tenía un dolor muy fuerte en su disco, no recuerdo muy bien cuál era el dolor en sí, pero dice que cuando él tenía ese dolor, él cada vez que se le venía ese dolor, él declaraba la palabra a su cuerpo. Decía, demonio de enfermedad, te vas fuera. Entonces, él dice que a veces venía el diablo y le decía, pero digamos, pasaba un año y él no pasaba nada, pero él no se desanimaba, él seguía declarando la palabra. ¿Pero por qué? Porque él tenía fe en su corazón, tenía fe en su interior, que él iba a ser sano. Entonces nunca se cansó, nunca se cansó. Era algo así como Jacob, que no te soltaré hasta que me des mi bendición. Entonces, el pastor Kenneth Copeland declaraba esa palabra. Pasaba un año y el diablo venía con esos pensamientos. Mira que has declarado toda esa palabra y no sos sano todavía. Y entonces él decía, no importa, yo voy a seguir declarando esa palabra, yo voy a seguir declarando esa palabra. Entonces, luego de un año, 6 meses, el pastor Kenneth Copeland fue sano de ese dolor que tenía en la espalda. ¿Pero por qué? Porque él no se puso a pensar, o sea, la fe vio su sanidad. Él no se puso a pensar, ay, si solo voy a decir esto voy a ser sano. Él no se puso a pensar eso. Él simplemente actuó en fe y fue sano. Vamos a ver, dice la Escritura, en este tenemos Juan capítulo 9, del verso 1 al 11. En este capítulo nosotros nos encontramos que Jesús sana a un ciego. Entonces dice, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4,
me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, no es este aquel que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé, al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vamos a ver, regresemos al verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La situación por la cual puedas estar pasando no es que a ti te tocó la mala suerte, o es porque el destino te tocó así, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. O sea, la situación por la cual estás pasando, no te desanimes, no te desalientes, es para que el Señor haga la obra en ti. Vámonos al verso 7. Entonces, el verso 7 relata, y le dijo el Señor, ve a lavarte al estanque de Siloé. Hermanos, no sabemos si conocía el ciego cómo llegar. Conocía el ciego cómo llegar al estanque. Conocía el camino, tenía un mapa, podía ver. No. Entonces, o sea, el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer. El hombre no se puso, no, ¿y cómo voy a llegar? Pero ¿y si no sé? ¿Y si me choco con alguien o me estrello con una pared? El hombre no se puso a pensar en eso. O sea, el Señor le dijo, ve a lavarte. Entonces el Señor te dice, ven a la iglesia, levántate, haz lo que no podías hacer, tienes que hacerlo en fe. O sea, no es con tu pensamiento, es en fe. Entonces dice, el Señor le dijo lo que tenía que hacer para que él pudiera ver. Verso 9 dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él les decía, yo soy. Entonces, quizá usted pueda hacer el caso y dirán los demás vecinos, dirán sus compañeros, y era este el que no tenía que comer, y era este el que no tenía para pagar la luz, y era ella la que estaba enferma, y era ella el que no podía tener hijos. Y usted le va a decir, sí, yo soy esa persona, pero realmente porque obedecí al Señor, ahora tengo para pagar la luz. Porque obedecí al Señor, ahora tengo para comer. Porque obedecí al Señor, ahora tengo mi sanidad. ¿Pero por qué es esto? Porque obedeces al Señor. Verso 11. Dice, y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me imagino, ¿a cuánto le gustaría que le unten lodo en los ojos? Sería un poco raro. Pero así hace las cosas el Señor. El Señor hace las cosas como a Él le parezca. Entonces no era lodo con agua, no era lodo con agua azul o era lodo con agua purificada. Era con la saliva de Jesús. Pero realmente el Señor le dio la palabra. Hizo esa acción. O sea, de él dependía, de ese hombre dependía, si él iba o se ponía a dudar, Entonces vemos, y le dijo, ve al estanque de Siloé. No sabemos cómo llegó, pero ese hombre llegó. Ese hombre hizo llegar eso. Y dice, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, el verso 11, para ustedes, compartirán cómo estabas antes y cómo estás ahora por causa de obedecer al Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a compartir cómo estabas antes y vas a compartir cómo estás ahora por obedecer al Señor. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ver. Nuestro ingrediente número 4. Nuestro ingrediente número 4 responde a la pregunta, ¿por qué debo diezmar? Muchos se preguntan, ¿y yo por qué tengo que dar a la iglesia? ¿Yo por qué le tengo que dar el dinero al pastor? No es al pastor que le das el dinero, es al Señor. Entonces, vámonos a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Este versículo responde a esa pregunta, ¿por qué
debo diezmar. ¿Qué significa diezmar? Traer la 10ª parte de todos tus frutos. ¿Lo tienen? Dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces vemos, Malaquías 3:10, no lo dice una persona, no lo dice el pastor, lo dice el Señor. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. No solo una parte, es todos los diezmos. Traer todos los diezmos al alfolí. Pero el Señor no es que te va a obligar a hacer eso. Si tú lo haces en tu corazón convencido, recibes bendición. Pero si no lo haces convencido, lo haces con mala actitud, el Señor verá qué hace contigo. Vamos a ver. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué pasa cuando lo haces? Dice la segunda parte del versículo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Bendecirnos hasta que sobreabunde. Él te abrirá las ventanas de los cielos. Él te abrirá, si necesitas un empleo, Él te va a abrir las ventanas del empleo. Pero tú tienes que honrar al Señor. El Señor honra a los que rehonran. El pastor hace algunas días o semanas nos compartía cómo romper con la pobreza. Nos enseñaba de que el Señor te da 100 y te prueba con esos 100. O sea, de ti depende si recibes más bendición o cortas tu bendición. Entonces nos compartía el pastor, el Señor nos da 10, el Señor nos da 100. ¿Qué es lo que espera de nuestra parte el Señor? Que nosotros le demos por obediencia 10. Pero si tú tienes en tu corazón honrar al Señor con más, el mayor bendecido vas a ser tú. Pero entonces dice, cuando nosotros honramos al Señor, el Señor nos honra a nosotros. Si no lo haces, estás desobedeciendo y robándole al Señor. Y por eso es que estamos como estamos. Si al no obedecer al Señor, retienes tu bendición. O sea, si nosotros no obedecemos al Señor, usted se pregunta, ¿y por qué estoy como así? Porque es que todos los días como frijoles y arroz. Hermano, sea agradecido con esos frijoles y arroz. Si a mí me dieran frijoles y arroz todos los días, yo sería feliz. Así ya lo digo, a mí me gusta el arroz con frijoles. Entonces, al no obedecer al Señor, nosotros retenemos nuestra bendición. Entonces, Dios cumple sus promesas. Si le obedeces, verás todas ellas cumplirse. O sea, pero nosotros tenemos que estar conscientes de esas promesas. Si nosotros no estamos conscientes de esas promesas, ¿cómo vamos a saber cuáles se van a cumplir y cuáles no? O sea, si nosotros no las conocemos, nosotros tenemos que estar conscientes de esas promesas. Nosotros tenemos que creer esas promesas. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, veremos su bendición. Entonces, siempre que obedeces, es para bendición. Siempre que tú obedeces al Señor, el Señor te bendice. Vamos a ver la siguiente. Nuestro siguiente ingrediente, la honra. La Real Academia Española define la honra como demostración de aprecio que se le hace a alguien por su virtud y mérito. Cuando en la honra nosotros podemos incluir la obediencia también. Vámonos a Hebreos 13:17. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos en ese versículo? ¿Cuál es? ¿A quién? Vamos a ver, tenemos en la pantalla, honra a nuestros pastores. En la Biblia lo tenemos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a ver, la honra a nuestros pastores es un principio que nosotros tenemos que tener. Me preguntaba yo el domingo pasado, que Alejandra y yo vinimos de uniforme, me preguntaba yo, si el pastor nos dice que nos vengamos de uniforme, todos seríamos capaces de obedecer. O sea, si nos dice, pónganse un pantalón remolacha, como el mío, pónganse un pantalón de esos, y se vienen con cuballera, ¿seríamos capaces de obedecer? Digo yo,
Yo me sentía incomodado andar de uniforme, porque no es muy común que uno venga a la iglesia de uniforme. Pero luego, después de la alabanza, se me pasó. Entonces digo yo, ¿seríamos capaces si el pastor nos pide algo así? De venirnos con pantalón de remolacha y cuballera. Entonces, si el pastor nos pediría eso, deberíamos de obedecer. ¿Por qué deberíamos de obedecer? Porque así nos ha encomendado el Señor. Pero que el pastor no nos diga que vengamos de cuballera. Nosotros tenemos que obedecer porque así nos los ha encomendado el Señor. Dios nos puso a nuestros pastores para que nos dirijan y nos enseñen el camino a seguir. ¿Cuántos años llevamos ya? 10 años llevamos. Entonces, 10 años los pastores han predicado la palabra. 10 años. Hermano Daniel la vez pasada nos compartía. 9 años y medio, hermano. 9 años y medio de estar en los caminos del Señor. Entonces, 9 años que nosotros 10 años que nosotros hemos recibido esa palabra. 10 años que se nos ha compartido. Pero nosotros, mi mamá nos decía, si nosotros al menos tomáramos un versículo de la Biblia y lo pusiéramos por obra, nosotros haríamos grandes cosas. Entonces, toda esa palabra que nuestros pastores nos han impartido, no hay que menospreciarla, hay que guardarla en nuestro corazón. Y ahora más con la tecnología, porque nosotros estamos grabando esos mensajes. Entonces, si usted, digamos, en alguna parte del mensaje se durmió o se perdió porque estaba viendo al hermano o estaba viendo a la bebé, no se sabe, ¿verdad? Pero entonces usted puede ir a su casa y volverlos a escuchar, porque mi mamá siempre dice que quizás en la primera repetición escuchó algo, en la segunda escuchó algo que no había escuchado, en la tercera aprendió algo nuevo. Entonces vemos que cada vez que nosotros escuchamos algo, lo tomamos de un punto de vista diferente, que quizás en el mensaje ahorita no lo entendimos, pero si vamos a nuestra casa y lo volvemos a escuchar, sí es esto. Entonces nosotros nos damos cuenta de esas cosas. Dice, por lo tanto, sujetaos y obedeced a vuestros pastores. Hermanos, si nosotros venimos a pedir consejo a nuestros pastores, nosotros tenemos que seguir ese consejo. Porque entonces si venimos, pedimos consejo y no lo hacemos, ¿para qué venimos? Si nosotros venimos a pedir consejo es porque queremos un cambio, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer ese cambio. Entonces, si los pastores nos aconsejan algo, no menosprecies el consejo y aplicámoslo en nuestra vida. Vamos a ver nuestro segundo punto de honra. Obedecer a nuestros padres. Vámonos a Efesios 6, del verso 1 al 7. Efesios 6, del 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice, hijos. ¿A quiénes les habla? A los hijos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí nos quedamos ahorita. Vamos a ver, hijos. El Señor le habla a los hijos. Todos somos hijos. Todos alguna vez fuimos hijos. Bueno, yo todavía soy hijo. Entonces somos hijos de Dios, somos hijos de nuestros padres. Entonces dice, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Vamos a ver, el versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, dice, honra a tu padre y a tu madre. No solo a tu madre y a tu padre, lo deja afuera. O sea, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si nosotros hablamos de honra, tenemos que obedecer a ambos padres. Quizás cuando dijimos que honra, también podemos hacer referencia a obediencia. Quizás muchas veces uno de hijos se encuentra en una situación muy complicada, porque papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Entonces, por ejemplo, si vas a salir, digamos, papá te dice que sí y mamá te dice que no, o es al revés. Entonces nos encontramos en una situación muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor, Señor, ¿será bueno que yo salga? Porque si salgo, voy a molestar a mi mamá. Y si no salgo, se va a molestar a mi papá. Entonces hay que pedirle al Señor discernimiento y sabiduría de cómo actuar. Entonces dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que nos tiene
este versículo cuando honramos a nuestros padres? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que nos vaya bien, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Mi madre siempre nos ha dicho que lo que a ella más le gusta es nuestra obediencia. A uno de híjole, perdonen la palabra, pero uno es burro. Cuando muchas veces nuestros padres nos dicen una cosa, y si nos dicen una cosa es para que actuemos ya. Y muchas veces, Fernando, anda, ya voy. Fernando, anda, ya voy. Fernando, ¿cuántas veces te lo he dicho? Mami, ya voy, cálmese, que no sé qué. Entonces, uno a veces es muy desobediente. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a nuestros padres y obedecemos al Señor. ¿Y quiénes son los mayores beneficiados? Nosotros mismos. Y la segunda parte, no, antes de eso dice: jóvenes, debemos aprender a obedecer a nuestros padres. No debemos cuestionar por qué lo hacemos. Me llama la atención que estamos en Filipenses 2. Filipenses 2, si quieren muévanse unas hojas adelante. Filipenses 2, del 12 al 14. Aquí hacemos referencia a la iglesia de Filipenses, de Filipos. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me llama la atención el versículo 14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos a ver, cuando nosotros nos piden algo, lo primero que hacemos: ¿y por qué a mí? ¿Yo por qué? Pero si hay otros hermanos y solo yo. Entonces, cuando nosotros jóvenes, cuando nosotros nos piden hacer algo, por ejemplo lavar platos, ellos esperan que lo hagamos sin murmurar, si lo hagamos inmediatamente, no cuando a nosotros se nos plazca. O sea, si nos ponemos, me reía yo cuando estaba escribiendo esto, porque dice, si no podríamos hacerlo a nuestro modo y fuéramos los encargados de la casa, nuestra casa estaría patas arriba, porque haríamos todo hasta cuando se nos ronque o cuando nosotros queramos. Pero dice, debemos obedecerlo porque esto es bueno, dice el Señor. Nuestros padres demandan a nosotros, pero ¿quién demanda a nuestros padres? Dios demanda a nuestros padres. Vamos a ver, vamos al versículo de Efesios 6. Seguimos con el versículo 6, 4. Y vosotros padres, ¿a quién le habla esta vez? A los padres. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a volver a leerlo. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Me llama la atención esto de no provoquéis a ira. Realmente yo no tenía un significado así muy concreto de lo que era así provocar a ira, pero me puse a investigar o cosas así. Entonces, provocar a ira son esas cosas que los papás saben que molestan a los hijos. O sea, y lo hacen solo por molestar, por decir así. Entonces, realmente me encontré yo con un punto muy interesante que dice que provocar a ira a vuestros hijos es como compararlos con los demás. Yo creo que a nadie le gusta que lo comparen o que le digan: mira, que vos no sos como este, porque nunca sos como este, que no sé qué. Entonces, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La segunda parte dice: sino criarlos en disciplina. La palabra del Señor dice: el que ama a su hijo, lo disciplina. Aquí los beneficiados de la disciplina somos nosotros, los hijos. Aunque no nos guste, pero somos, porque aquí dice: y amonestación del Señor. Porque dijimos, Dios demanda a nuestros padres y nuestros padres demandan a los hijos. Entonces, si Dios demanda a los padres, Él les preguntará en aquel gran día: ¿qué hiciste con tu hijo? ¿Lo educaste? ¿Por qué no le enseñaste a hacer lo bueno? ¿Lo corregiste? ¿Le enseñaste a hacer lo bueno?
¿por qué nunca le hablaste de mí? Vemos que el Señor también demanda a los padres. Porque nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Y si nosotros tenemos padres de que, un ejemplo, no nos instruyen en el camino del Señor, ¿en qué andaríamos nosotros? Realmente el Señor nos demanda a nosotros como hijos, demanda a los padres, porque Él ama la obediencia. Entonces realmente, si nosotros estamos hablando de obedecer, primeramente hay que obedecer al Señor, porque esto es bueno. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, los mayores beneficiados somos nosotros. Entonces, cada día que nosotros nos levantamos, cada día que nosotros nos piden hacer algo, hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque muchas veces tenemos nuestra voluntad en contra. Ahorita me acuerdo de que en la escuela que yo estaba haciendo la práctica, los compañeros del grupo anterior hicieron un mural. Y resulta que cuando, están pegando el mural, todo bien, excelente, no sé qué. Entonces cuando le toca a mi grupo, me dice el director: joven, fíjese que necesito que me arregle ese mural. O sea, la pared es blanca y me dice que quiere fondo blanco. Y yo, vaya pues. Y entonces se lo pego y todo. Entonces volvemos a montar todo el mural. Y luego me dice: joven, venga a verlo de aquí, me dice. Y se pone a verlo. Y yo, Dios mío, ayúdame. Entonces, mire que aquella letra está más panda o está más despegadita, pégamela mejor. Entonces yo solo decía por mis adentro: ay, Dios mío, Dios mío. Y después, bueno, arreglamos eso. Y luego me dice: fíjese que ese mapa me le hace falta algo. Y luego que hemos pegado todo, me dice: fíjese que ese mapa le hace falta algo. ¿El qué, diré? Le digo yo. Me hace falta en los mapas. Ve, los océanos, me dice. Y yo, Dios mío, y hay que volver a quitar todo eso y ponerle los océanos. Pero bueno. Entonces, sí, dire, no se preocupe, le digo. Entonces bajamos todo y le hacemos los océanos. Y resulta, lo volvemos a montar todo. Y me dice: no, pero fíjese que estas letras las quiero más para acá. Y yo, Dios mío, dame paciencia. Porque es muy difícil complacer a las personas. Pero era un acto de obediencia, él era mi superior. Entonces yo tenía que obedecer. Entonces, sí, diré, voy. Entonces movía las letras. Entonces dije yo: mejor le pregunto si voy bien, y para no volver a equivocarme. Entonces le pregunto: diré, aquí. No, un poquito más para allá. Aquí, sí, está bien, me dice. Me bajo yo. Y después me dice: no, es que fíjate que está muy allá. Y Dios mío. Y entonces me dice: háganle más para acá. Y yo por mis adentros: Dios mío, dame paciencia. Pero realmente, hermanos, le digo que esta palabra siempre estaba presente, obediencia. Porque realmente la palabra de este mensaje lo había comenzado hace 4 o 5 semanas. Entonces siempre tenía la idea. Entonces siempre se me venía obediencia. Yo voy a predicar de obediencia. Tengo que obedecer. Entonces quedaba yo. Realmente un acto de obediencia. Y después me dice el director: pero fíjese que ese mural me hace falta algo. Dios mío. Porque la frase del civismo es: formando ciudadanos y ciudadanas para engrandecer Honduras. Y resulta que dice que ahora es Centroamérica, una sola patria, una sola nación. Entonces me dice: necesito que me ponga eso también. Y yo, Dios mío. Y entonces le digo: dire, ¿se lo puedo hacer impreso? Sí, me dice, está bien. ¿Seguro? Sí, seguro, le digo yo. Sí, me dice. Bueno. Y entonces se lo imprimimos y después se lo pegamos. Y después ya no dijo nada del mural. Y pudimos descansar un poco. Entonces, realmente, vamos a la siguiente. La obediencia es la clave para tener una vida de éxito. Si usted quiere ser exitoso, tiene que ser obediente. ¿Primero a quién? Primero al Señor. Luego a nuestros padres. Ahorita que me acuerdo de esto, vámonos a Efesios 6, del 5. 6, versículo 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. O sea, empleado, obedezca a su gerente. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros obedecemos primeramente a Cristo, le aseguro
que nosotros no vamos a tener problemas con los demás. Porque si nosotros primero obedecemos a Cristo, el Señor nos va a honrar por esa obediencia que nosotros le tenemos a Él. El domingo pasado, a mí me tocaba desfilar y me dieron el estandarte de la escuela. Entonces lo tenía que llevar sí o sí. Y yo siempre estaba convencido en mi corazón de que yo no iba a faltar a la iglesia, jamás. Entonces no importa que me dieran estandarte, no importa que me dieran bandera, me hubieran dado lo que sea, pero yo a las 9 estaba acá. Y resulta que yo le tenía que pedir permiso a mi autoridad inmediata, porque iba a ser muy desobediente si me venía y no decía nada. Lo podía tomar mal o lo iba a ver como malcriadeza, no sé cómo lo iba a tomar. Entonces yo quedaba, Señor, dame las palabras, cómo decir esto. Y entonces en un momento quedaba yo, o sea, me imaginé a mí mismo y quedaba yo, no, es que yo me tengo que ir. Y si usted no me da permiso, yo me voy. Entonces quedaba yo, pero estaré obedeciendo. O sea, voy a quedar peor si hago eso, o me vengo de un solo sin decir nada. Entonces dije yo, Señor, dame las palabras, Señor, dame el favor y la gracia para poder decir esto. Entonces le dije a mi asesor, asesor, fíjese que me tengo que ir para la iglesia, le digo yo. Entonces me dice, ya. Solo eso me dijo. Y entonces, pero ¿a qué hora se va? Me dice. No, ahorita, le digo yo. Y entonces me dice, pero usted tiene que andar supervisando. Sí, le digo yo, pero ¿puedo dejar a alguien mal? Le digo yo. Y entonces, vaya pues, me dice, vaya, dígale a las otras compañeras. Entonces fui y le dije. Y después voy donde el director y le digo, director, fíjese que me tengo que ir porque tengo compromiso con Dios primero. Le dije, sí, no se preocupe, no hay problema. Entonces, vemos que cuando usted le pide el favor y la gracia al Señor, Él siempre cumple. Entonces dice, la obediencia es la clave para tener una vida de éxito. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos, si nosotros queremos tener éxito, si nosotros queremos ser buenos en lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es guardar la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor, ¿con qué guardará el joven su camino? Sino que en guardar su palabra. Entonces, si vemos un joven que no conoce al Señor, si vemos a un joven que nunca ha conocido al Señor, vemos las consecuencias de eso. Pero si nosotros conocemos al Señor, siempre tenemos ese temor en nuestro corazón por primeramente agradar a Dios, porque yo siempre he tenido como esa cautela. Siempre sé que el Señor me está viendo, entonces siempre trato de hacer todo lo bueno, hacer lo correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, no es como temor como que Dios me va a destruir, no es ese temor, sino que es el temor de que Dios es un Dios santo, que nosotros tenemos que caminar en santidad, que nosotros tenemos que obedecerle, aunque primeramente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no, si es necesario tenemos que obedecer a Dios. Entonces cuando nosotros obedecemos al Señor, tenemos que estar convencidos en nuestro corazón que si nosotros lo honramos a Él, Él nos va a honrar a nosotros. Entonces, cuando nosotros, quizás en esta mañana, usted diga, pero si yo conozco la Biblia y conozco muchos pasajes de la Escritura, pero ¿qué hacemos si en ese conocimiento no lo aplicamos? Si nosotros tenemos que aplicar ese conocimiento, es como que nosotros vayamos a un examen y nos estudiamos una fórmula y la fórmula no la sepamos, pero no la aplicamos en el examen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, realmente, hay que decirle al Señor que nos ayude a obedecer, que nos ayude a caminar en rectitud. Entonces, si quieren esta mañana, póngase de pie. Y quiero que repita esta oración conmigo. Pero cuando la repitamos, hay que repetirlo de corazón, convencidos en nuestro corazón de lo que estamos diciendo. ¿Estamos listos? Diga conmigo, Señor mi Dios, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos.
Ayúdanos a rendir nuestra carne y consagrarnos completamente a ti, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y que en todo lugar te reconozcamos como nuestro Señor. Que no seamos seres que solo actúan en emoción, sino que actuemos convencidos en nuestro corazón por un deseo ferviente por obedecerte a ti, por obedecer a nuestros pastores, por obedecer a nuestros padres, porque tú amas la obediencia, y que nosotros podamos ser esas personas, que podamos ser esos hijos obedientes, fieles a tu palabra. Ayúdanos a obedecer, Dios. Que día a día guardemos la palabra para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y que podamos ser los hijos que tú deseas que nosotros seamos. En el nombre de Cristo. Amén, amén.